Hola, buen día. Bienvenido a la clase virtual sobre sistemas de inventarios. Recuerden que hay dos sistemas de llevar los inventarios. Uno es el sistema de inventario periódico y el otro permanente o perpetuo. Para el sistema de inventario periódico se necesita hacer un conteo físico del inventario inicial. Después se debe mirar qué se compró y qué se vendió, como quien dice las entradas y las salidas, y por último hacemos un conteo físico para averiguar el inventario final. En el inventario permanente, en el sistema permanente, es muy necesario llevar una tarjeta CARDES para controlar la mercancía. Una tarjeta CARDES por cada artículo que se lleve, inclusive por cada modelo. Mediante este sistema, la empresa conoce el valor de la mercancía en existencia y el costo de mercancía vendida en cualquier momento, sin necesidad de realizar inventario físico, porque los movimientos de compras, entradas, salidas se registran directamente en la tarjeta CARDES, en esta tarjeta, y por lo tanto nos estamos dando cuenta. Hoy en día, pues los software que se están utilizando son muy adecuados a los sistemas. En el sistema de inventario permanente vamos a mirar en esta clase varios métodos de valoración del inventario. En el método promedio, el método PES, primeras en entrar, primeras en salir, y el método WES, últimas en entrar, primeras en salir. Como pueden ver, vamos a mirar las entradas, vamos a ver las mismas entradas y las mismas salidas para después mirar el saldo por los tres métodos que vamos a manejar en esta clase. Entonces comencemos con el método promedio. El método de promedio ponderado, vamos a mirar, entonces tenemos aquí como ejemplo, aquí tenemos la fecha para todos, la descripción, las entradas, las salidas y el saldo total de las mercancías. Entonces tomemos como ejemplo para el 14 de marzo compramos una factura, la cantidad que se compra, observen, son 20, valor unitario a 24.000, por lo tanto nos da un valor total de la entrada 480.000 pesos. En este sistema, miramos que el saldo, pues nos queda el mismo saldo de la entrada, 20 a 24.000 y 480.000 pesos. Después hacemos otra compra, para el ejemplo tenemos el 15 de marzo con una factura 543, ya compramos son 50, ya el valor varía, ya cambió a 30.000 pesos, como quien dice 50 por 30.000 pesos nos da 1.500.000. Por lo tanto, ya aquí en el saldo, si ustedes pueden fijar, entonces 20 más 50, entonces tenemos un saldo total de pares de 70 pares a un precio promedio. ¿Por qué? Mírese la cantidad, obsérvese que la cantidad aquí entraron a 480.000 pesos los primeros 20 y ahorita entraron a 1.500.000, por lo tanto nos sumamos lo que es las dos entradas, 480 más 1.500.000, y nos da un total de 1.980.000. Este saldo lo dividimos por el total de pares de zapatos. Recuerden, miren, teníamos 20 más 50, entonces tenemos un saldo aquí de 70 pares de zapatos. Si usted divide este valor total del saldo, lo divide en la cantidad de pares, entonces me da un promedio, como su nombre lo indica, el método promedio nos da un promedio de 28.285,71 pesos. Siguiendo con el ejemplo, tenemos que el día 16 de marzo ya tuvimos una venta con la factura 1, entonces lógicamente entonces anotamos aquí en la salida, tenemos una venta de 40 pares. ¿A cómo los vamos a vender? Pues como estamos trabajando con el método de promedio, entonces al promedio, ¿a cómo están? Como usted puede ver, mire, aquí, estos 70 pares están a 28.285, entonces por esta razón vamos a vender los 40 pares a 28.285,71. Nos da un total de 1.131.428. Ahora pasamos al saldo. Teníamos 70 y como vemos tenemos una salida de 40, una venta, entonces por lo tanto
nos queda un saldo de 30. ¿A cómo nos queda acá? Pues al mismo valor que venía, a 28.285. Por lo tanto, 30 por 285, el saldo que tenemos en inventario para esta fecha son 848.571. Seguimos con el ejemplo. El día 17 de marzo se compró, según esta factura, ustedes se compraron 30. Si se compran 30 y se compraron a 28.000 pesos, entonces 30 a 28.000 pesos, tenemos una entrada total de 840.000 pesos por esa entrada, por esa compra. Si vamos a mirar entonces el saldo, aquí en el saldo de la tarjeta teníamos 30 y hemos comprado 30, por lo tanto me queda un saldo de 60 pares. ¿A qué precio? Entonces, muy importante, tenemos 848 que nos quedó el saldo anterior, más 840.000 de la compra, por lo tanto nos da 1.688.571, es el resultado del inventario. Si se tiene este valor, 1.688.571, y se tienen 60 pares de zapatos, pues dividimos y me da un nuevo promedio de 28.142,86. Por lo tanto, para esta fecha el saldo es de 1.688.571. Posteriormente se hace una venta otro día con la factura 002. Entonces anotamos aquí en salidas, recuerden anotar en salidas, entonces anotamos aquí en salidas 20. Entonces hicimos una salida de 20. Entonces, ¿a cómo salen? Al último valor, mire, el último valor sería 28.142. 20 por 28.142 me da un saldo total de la salida de 562.857. Si analizamos, teníamos un saldo anterior antes de la salida de 1.688. Si se ve aquí 20 pares de zapatos, teníamos 60. Por lo tanto, 60 menos 20 me queda un saldo de 40 pares. ¿A cómo me queda el saldo de 40 pares? Al mismo precio que venía, a 28.142. Entonces 40.000 por 28.142 me queda un saldo total de 1.125.714. Este es el método de valoración de inventario por el método promedio. ¿En qué consiste? Si pudieron apreciar, en que promediamos el saldo por el valor total que nos queda, promediamos el saldo y el valor total de la mercancía queda a un valor promedio entre las entradas y las salidas. En la próxima clase virtual veremos el método PETS y el método WETS. Muchas gracias, espero que haya quedado claro.